Tú sabes que como iglesia siempre tenemos o procuramos tener una ética a la hora de mencionar puntos de vista distintos a los que nosotros bíblicamente consideramos que no son correctos. Tú sabes que esa es una política, si lo puedo llamar de esa manera, que no solo tu pastor general mantiene, sino todos los pastores de tu iglesia, y eso viene desde nuestro pastor general, el doctor David Jeremiah. Así es que lo que vamos a hablar acerca de los milagros, muy probablemente pueda mencionarse aspectos que otras personas creen, practican o quizás a ti te enseñaron, pero que nos gustaría a la luz de la palabra de Dios tú los pudieras comprender, los pudieras examinar y en base a eso poder tener una perspectiva diferente acerca de lo que son los milagros a la luz de la palabra de Dios. Quiero que conozcas a un hombre llamado Peter Popoff. Tal vez nunca lo has escuchado, pero tal vez has visto sus programas o has visto sus videos. Peter Popoff fue uno de los primeros televangelistas, ya ves que se pusieron de moda y de fama hace un tiempo atrás, en saltar a la fama en los años 70 y 80 por supuestamente obrar milagros entre las personas enfermas que asistían a sus campañas de sanidades y milagros. Eran miles. Tu servidor estuvo viendo varios videos, miles de personas que llegaban a sus campañas. Todo marchaba de maravilla para el señor Popoff y su esposa, ya que habían logrado, escúchame, habían logrado perfeccionar una técnica en donde él podía llamar a las personas por su nombre, decirles su enfermedad y hasta revelarles su domicilio y otra información personal, la cual las personas con sus enfermedades se sentían profundamente tocados. Porque ¿cómo es que él sabe mi nombre? ¿Cómo es que él sabe mi enfermedad? ¿Y cómo es que él sabe mi domicilio? Obviamente las personas decían, este hombre es un hombre de Dios, este hombre es un profeta, sabe cosas de mí que nadie se las pudo haber dicho. Para sus poderes sanatorios era lo máximo el televangelista Peter Popoff. Pero hubo una persona que asistió a una de sus campañas y notó algo imperceptible para las demás personas, pero no para él, quien era un investigador privado. El señor Popoff usaba un pequeño dispositivo atrás de su oreja izquierda, el cual nadie podía ver, excepto la persona que se le acercaba detalladamente. A través de ese dispositivo, su esposa, quien estaba en otra área de la sala, usaba transmisores inalámbricos y ella le leía al señor Popoff las tarjetas de oración con los datos personales y la información personal que los asistentes enfermos habían llenado antes de llegar a la campaña. Popoff negó absolutamente todo y dijo que esos informes eran hechos por mensajeros del diablo. Pero pronto varias personas comenzaron a confirmar las investigaciones y un tiempo después el señor Popoff se declaró en bancarrota, aunque todavía tú puedes ver muchos de sus programas en altas horas de las noches en ciertos canales en donde todavía continúa vendiendo pañuelos ungidos, agua bendita y productos milagrosos. Al mencionarte esto, lo hago no en un son de crítica, como muchos ahora lo hacen y se está poniendo de moda. No lo hago con una intención de burlarme, lejos sea de mí eso, jamás. Mucho menos ridiculizar a una persona que practica tal cosa. Pero mi intención al compartirte ejemplos como los de él es que tú puedas darte cuenta que es un milagro a la luz de la palabra de Dios y no a la luz de la práctica de una persona. ¿Qué es un milagro a la luz de los evangelios y específicamente a la luz de la iglesia cristiana y no lo que actualmente muchos creen y practican y enseñan que son los milagros? Porque quiero decirte algo y te lo digo de entrada en el nombre del Señor. Nuestra iglesia cree en los milagros del Señor cuando son del Señor. Pero hay milagros que no son del Señor, como lo vamos a ver a continuación. Pero para entender bien esto, Pastor Eric,
Pastor Eric, quiero que me explique esto, porque acabo de ir a una conferencia y ahí la persona que estaba dirigiendo dijo que no había milagros. Y yo ya estoy confundida confundido, porque aquí enseñan que sí hay y yo voy a otras partes donde que no hay. Y te digo algo, manita o manito, vas a quedarme bien confundido. Mejor ora al Señor y decide dónde vas a estar, dónde vas a crecer y dónde vas a echar raíces. Pero no le andes al tingo al tango porque vas a terminar mal espiritualmente. Te lo aconsejo como pastor y como siervo del Señor. Entonces, ¿qué son los milagros? Definámoslo para que lo entendamos. ¿Qué son los milagros? Anótalo, tómale foto o lo que te resulte mejor. Si pudiéramos definir los milagros, que quiero aclararte, la Biblia no es un diccionario y por lo tanto no tiene definiciones ni tampoco es un glosario, pero sacando la información y viendo los aspectos de lo que la Biblia presenta, que son los milagros, pudiéramos sacar una definición de lo que serían los milagros. Los milagros los definiríamos de la siguiente manera: son la intervención divina en el mundo físico. ¿Cuál es el mundo físico? Esto, lo que vemos. Esto es el mundo físico. Los milagros son la intervención divina en el mundo físico a través de un hecho que es notorio y extraordinario. Y yo podría agregar personalmente que son hechos que carecen de explicación humana o de lógica humana. Porque si un suceso se puede explicar en términos humanos, no es milagro. Pero de acuerdo a la Biblia, los eventos, sucesos y acciones que sucedieron en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo del Nuevo Testamento con Jesús y en el tiempo de la iglesia cristiana no podían ser explicados de una forma humana y de una forma lógica. Hace un par de domingos atrás estuve platicando con una pareja, linda pareja, que se está incorporando a la iglesia del Señor. Y me estaban contando sus testimonios y en la conversación muy amena surgió el testimonio de una de sus nietas que los doctores habían dicho no va a sobrevivir. Tenía un problema en el corazón y era complicado y prepárense porque ella no va a sobrevivir. Pero la madre, que en ese entonces no era creyente y tampoco la familia inmediata, se acercó a Dios y esta persona tenía la convicción que Dios iba a hacer un milagro aún sin conocerlo. Para hacerte corta la historia, la niña fue intervenida quirúrgicamente, duró mucho tiempo la operación, la operó uno de los mejores doctores cardiólogos, a tal punto de que la persona pues ya era inalcanzable porque era una eminencia el cardiólogo. Pero cuando termina la cirugía y el doctor sale, lo único que el doctor lo que dijo es: yo no operé a esa niña. Algo sucedió en el quirófano que no lo puedo explicar, no me lo pregunten. Y se dio la vuelta y se fue. Hasta el día de ahora tengo entendido de que la jovencita es una jovencita preciosa y toda la familia a través de ese milagro conocieron al Señor, recibieron al Señor y están conectados con el Señor. Entonces, dale un fuerte aplauso al Señor. De la historia, la parte que quiero que te quede claro es en donde el doctor, siendo una eminencia, dijo: yo reconozco que no fui yo el que operé. Porque si nosotros entendemos o tenemos una explicación para el milagro, entonces es la persona, la ciencia, la tecnología o lo que sea. Pero para que un milagro realmente sea milagro, conforme lo vemos y lo vamos a ver en el capítulo 3, no puede haber una explicación humana y no puede haber una explicación lógica ante esa intervención divina en el mundo físico. En el Antiguo Testamento podemos verlo cuando se abrió el Mar Rojo, cuando se abrió el río Jordán, podemos verlo cuando Elías hizo descender fuego del cielo. Todos esos acontecimientos tuvieron un propósito. Si tú lees el Antiguo Testamento, los milagros eran la confirmación de parte de Dios para con un profeta de que ese profeta venía de Dios y que Dios traía un mensaje para el pueblo. Ese era el propósito de los milagros en el Antiguo Testamento. Es interesante porque cuando Eliseo le dice a Elías le pregunta: Eliseo, ¿qué quieres que yo te dé antes de que yo sea tomado al cielo? Y Eliseo, que no se le despegaba, le dice: Elías, quiero la doble porción de lo que tú tienes. La doble porción. Y le dice Elías: mira, te fuiste bien alzado, te fuiste arriba, pero ¿sabes qué, Eliseo? Si tú observas y miras cuando yo sea tomado de ti, a ti se te va a hacer hecho lo que acabas de pedir. Lee la historia, la vas a encontrar en el libro de Reyes, porque ¿sabes qué? Si tú cuentas los milagros que Elías hizo,
Eliseo hizo exactamente el doble de milagros que hizo Elías. Inclusive muerto todavía hacía milagros. Entonces te cuento esto porque tanto para Elías como para Eliseo, Dios respaldó a estos dos profetas para confirmarle al pueblo que venían de parte de Dios y que el mensaje que estaban compartiendo era un mensaje divino. Entonces, ¿cuáles fueron los propósitos de los milagros en el tiempo de Jesús? Exactamente lo mismo. Jesús hizo milagros porque los milagros respaldaban el mensaje que él compartía, el mensaje y la procedencia de donde él venía. Si tú lo recuerdas, hubo una región en donde ninguno creyó en Jesús y dice la palabra de Dios que no pudo hacer milagros en esa ciudad porque había un nivel de incredulidad tan alto en donde el Señor dijo, no puedo hacer absolutamente nada acá. Es interesante porque el mismo Jesús no hizo milagros a diestra y a siniestra aun cuando pudo haberlo hecho. Es interesante eso, porque en este capítulo 3 de Hechos, Lucas nos va a dar unos aspectos relevantes en torno a los milagros para que lo entendamos y específicamente nos va a dar 4 aspectos que los va a dejar bien sentados para que Teófilo entienda para qué y por qué son los milagros. Observa lo primero que presenta Lucas en su narrativa. Número 1, el escenario del milagro. Y eso lo encontramos en los primeros 2 versículos del capítulo 3. Dice Lucas que Pedro y Juan, que eran los mismos discípulos que estuvieron al inicio con los 120, eran los líderes en ese entonces de la iglesia. Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, que es como las 3 de la tarde. Recuerda que los judíos dividían el tiempo no como el formato romano, sino que en bloques de 3 horas. La primera a la madrugada, 8 de la mañana, la hora tercera, la hora sexta, la hora novena y la hora 12ª. Entonces ellos dividían el tiempo en esos cuadrantes. Y Lucas dice, interesante, menciona la hora en la que ellos fueron a orar. Y era la hora de las 3 de la tarde, es decir, la hora novena. Y hasta el día de ahora, en el Muro de los Lamentos, ellos van a orar a esta misma hora. Porque tenían oración matutina y tenían oración vespertina. Lucas dice, fueron a orar Pedro y Juan, versículo 2, y traían a un hombre cojo de nacimiento. Observa el detalle de Lucas. Dice que el hombre cojo no quedó cojo de un accidente, ni porque se cayó de una bestia. Lucas dice, este hombre era cojo desde su nacimiento y yo garantizo eso porque soy médico. Dice Lucas. Y lo venían a poner en la puerta del templo y nos da otro detalle más. Dice Lucas, esto sucedió en la puerta llamada La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Es decir, Lucas, como buen reportero divino, nos está dando el nombre de los personajes, por lo menos de los principales, nos da el contexto del lugar, nos da la información del lugar y nos da el tiempo del lugar. Y eso a mí me impresiona porque significa que Dios está a punto de hacer algo y lo va a hacer en el lugar adecuado, a la hora adecuada y con las personas adecuadas. Quiero hacer una breve pausa ahí. Porque tú y yo, en nuestra necesidad, en nuestra premura, en nuestra ligereza, queremos que Dios actúe ya. Y muchos hasta tienen la osadía de, y corriendo, Señor, corriendo rapidito, tronando, Señor. Tú no sabes si ese es el tiempo de Dios. Tú no sabes si ese es el momento de Dios. Tú no lo sabes. Tú no tienes el contexto. ¿Te recuerdas cuando Jesús estaba con sus discípulos y llegan a decirle, maestro, tu amigo Lázaro, al que quieres mucho, está enfermo? Termina esta reunioncita rápido y vente, porque te están llamando. Sí, no pasa nada. Y Jesús sigue como que nada. Y se le atraviesa la hija de Jairo y todavía vuelve a entretenerse. Y se le atraviesa a la mujer con el flujo de sangre y todavía vuelve a entretenerse. Y van a decirle, Jesús, ya no te preocupes por Lázaro. Te dijimos que vinieras, pero nunca hiciste caso, ya se murió. Sigue con tu cosa porque ya terminó. Y el Señor dice, no está muerto, ya voy a llegar yo. Jesús estaba esperando el tiempo, el momento. Y cuando Jesús llega con las hermanas, ay, benditas hermanas en Cristo, cuántas las amamos. Pero ahí sí que le salió el peine a la Marta y a la María.
Jesús, mi hermano a quien tú tanto decías que lo amabas, se murió y pudiste haber venido a tiempo y no lo hiciste. Reclamándole al maestro. Si al maestro le reclamaron, ¿qué crees que van a hacer con nosotros? Nos van a traer del tingo al tango, que párese, que siéntese, que suba, que no hable, no respire. Y tú sabes la historia. Después de platicar con ellas, después de convivir con ellas, el Señor se toma su tiempo y dice, ya vino la gente, porque quiero que venga gente para que vea lo que voy a hacer. Y dicen, ya, ok, ahora sí, muéstrame dónde está. Ahora sí quiero ver dónde lo han puesto. Y todavía las mujeres, y no es un mensaje para las mujeres, solamente estoy porque estoy cerquita de ahí, no quiero perder el desvío, se me va a ir la salida. No, Señor, ya tiene varios días muerto, ya huele mal. Le está diciendo al Creador de la vida. Y el Señor, como no te pregunto si huele bueno o huele mal, ¿dónde lo han puesto? Eso es lo que te estoy preguntando. Bueno, ven, te voy a mostrar dónde está. Y el Señor llora porque en ese momento se quebranta, mira al cielo y le dice, Padre, yo sé que siempre me has escuchado y te agradezco porque en este momento me vas a escuchar. Lázaro, ven fuera, Lázaro. Y tú sabes el resto de la historia. Y me impacta porque si Jesús no dice Lázaro, todos esos muertos hubieran levantado en ese momento. Pero aclaró que fuera Lázaro porque él tenía que levantarse en el momento exacto. Eso es cuando Dios actúa en el momento exacto. Te menciono el ejemplo de Lázaro solamente para enfatizarte que no es en nuestro tiempo que Dios actúa, es en el tiempo de Dios. Y si tú estás pasando por una situación difícil, tú puedes decirle al Señor, Señor, yo sé que es tu tiempo, pero ya me estoy ahogando, Señor. Permíteme llegar a tu tiempo, Señor. Permíteme entender tu tiempo. Permíteme entender qué es lo que tú quieres. Hay dos términos en griego que si los quieres anotar, anótalos. El primero es cronos, el tiempo del reloj. El segundo es kairos, el tiempo de Dios. No te lo puedo explicar, estúdialo aparte. El primero es el cronos, el tiempo cronológico, el que nosotros usamos. Pero Dios se mueve en un tiempo kairos, el tiempo perfecto para que Dios obre. Entonces, aquí vemos eso exactamente en este hombre, porque Juan y Pedro suben a la hora exacta en la que este hombre estaba ahí. No había coincidencia. Y lo que segundo que menciona Lucas en este relato lindo es el ofrecimiento del milagro. No solamente el escenario, sino la propuesta que le hace, versículo 3. Y este paralítico, cuando vio a Pedro y a Juan, hizo lo que hacía por todas las personas por los 40 años que había estado ahí. Y es que les rogó que le diesen limosna. Versículo 4, pero Pedro con Juan, fijando los ojos en él, le dijo, míranos, o sea, enfócate, míranos. Versículo 5, entonces aquel hombre se enfocó en ellos, pensando, me imagino yo, con su mano extendida, y ellos le dijeron estas palabras contundentes, específicamente Pedro, que hasta el día de ahora lo han hecho famoso. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. De veras que era pastor ¿verdad? No tengo plata ni oro, pero ¿sabes lo que tengo? Lo que no te da un seminario, lo que no te da un título, lo que no te da una universidad, lo que no te da el hombre, lo que no te da la experiencia, lo que no te da el apellido, lo que no te dan los contactos, lo que no te da tu billetera, lo que no te da tu gran conocimiento, lo que no te da tu fama, lo que no te da tu prestigio. Eso tengo. ¿Y cómo se llama? La unción del Señor sobre mi vida. El poder del Espíritu Santo sobre mi vida. Aleluya. Eso tengo. Y cuando yo llegué a este punto me quebranté personalmente. A la 1 casi de la mañana de hoy. Porque me dije a mí mismo, cuán diferentes seríamos muchos pastores, y me meto en la colada, si tuviéramos más de esta misma llenura y menos de lo otro. Porque ahora en día ser sinónimo de pastor es sinónimo de lujos, viajes, aviones privados, etcétera, etcétera. Tú sabes a lo que me refiero.
Y Pedro le dice a este hombre, no tengo oro ni plata para dártelo, porque era verdad, no lo tenía. Pero tengo algo que es mucho mejor que el dinero que tú me estás pidiendo. Y le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Me encanta que menciona la ciudad del natalicio. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Te imaginas eso? Me impresiona porque Pedro le dice a este hombre, en el nombre de Jesús, no el Jesús que otros creen, sino en aquel carpintero humilde de la ciudad de Nazaret, que si tú ves el mapa es una aldea pequeñita que está al norte de Jerusalén, en la ciudad de Galilea, en donde hasta el día de hoy los judíos de Jerusalén menosprecian a los judíos de Galilea. Por lo tanto, Pedro le dice, en el nombre de ese Jesús que muchos rechazaron, es que yo te ordeno que te levantes y recibas la sanidad. Qué impactante. No lo está haciendo Pedro, aunque pareciera que es Pedro quien lo hace. No, te recuerdo que Pedro es el instrumento de Jesús de Nazaret. ¿Y qué somos los pastores? ¿Y qué son los siervos, los evangelistas y todo lo que tú quieras? Somos instrumentos nada más. No somos los que hacemos las cosas. Somos instrumentos, y Pedro y Juan aquí son instrumentos divinos para que aquel paralítico se levante y reciba la sanidad. Y eso es una gran lección para muchos de nosotros, porque tristemente por el aplauso de las personas o por la proyección o por lo que sea, terminan creyendo los pastores que son ellos el centro. Y comienzan a actuar de una manera indebida y comienzan a comportarse de una manera indebida o comienzan a creer que todo gira en torno a ellos cuando no es así. Gira en torno a Cristo, gira en torno al Señor. Y te aclaro, el Señor no comparte su gloria con nadie. El Señor no comparte su gloria con nadie. Y antes de la caída viene la altivez y el orgullo de corazón, dice la palabra de Dios. Y tú y yo conocemos innumerables ejemplos que se han cumplido de eso. Es interesante porque este hombre, cuando recibe esa confirmación, yo me imagino la cara de este paralítico, quien, te repito una vez más, Lucas dice más adelante, en el capítulo siguiente, capítulo 4, tenía 40 años haciendo eso y lo iban a poner todos los días, dice Lucas. Este hombre hizo 4 cosas que nunca había hecho jamás. Observa el versículo 8, te va a impactar. ¿Cuál fue la primera cosa que nunca había hecho desde su nacimiento? Ponerse en pie. Nunca lo había hecho. Tú y yo lo damos por sentado, ¿no? Este hombre nunca lo había hecho. Yo recuerdo que tenía un amigo mío, muy querido, David Silva, que hubo un accidente, salió por el parabrisas de su vehículo, cayó mal en su rodilla, en su cuerpo y se quebró la columna y se quebró la cintura hacia abajo. Entonces él no podía de la cintura hacia abajo caminar. Y recuerdo que a veces me llamaba y me decía, Eric, ¿puedes venir a casa? Y yo llegaba donde él. Y él con una ayuda de un bastón y yo por el otro lado trataba de incorporarse y los pies le quedaban inclinados como un ángulo de 60 grados diría. Y yo después trataba de estirar los pies hacia atrás para que él quedara lo más vertical posible, para que su columna se relajara. Y cada vez que iba bajando los pies me decía, no sabes lo que esto es para mí. Después de andar tantos años en una silla de ruedas, ya está con el Señor, estaba pastoreando en Arizona y producto de su enfermedad partió con el Señor, David Silva. Este hombre lo primero que hizo es ponerse de pie. Lo segundo que hizo, Lucas dice, anduvo. ¿Qué significa? Caminó. Eso significa caminó. Lo tercero que hizo, esto es lo más especial de la historia, entró en el templo con Pedro y Juan. Pastor, ¿por qué es lo más especial de la historia eso? ¿Tú sabes por qué? Porque los judíos prohibían que una persona con incapacidad física pudiera entrar en el templo. De tal manera que este hombre, a pesar de ser judío, jamás había entrado en el templo por su incapacidad física. Yo me imagino que anhelaba entrar al templo, pero se lo impedían totalmente. Este hombre se puso de pie por primera vez, este hombre caminó por primera vez, este hombre entró al templo a adorar a Dios por primera vez y lo último que hizo, este hombre se puso a saltar. ¿Y qué va a hacer si este hombre ha hecho un gran milagro Dios en su vida?
Y miren, mis hermanos, yo he estado en congregaciones en donde no aplauda, no levante la mano, no haga esto, no haga lo otro. Dios mío. ¿Qué le puede decir a una persona que ha sido perdonada y restaurada y bendecida por el Señor? Ahora, no te estoy diciendo que hagas algo que no honre a Dios, no, sino que las expresiones físicas comunican la gratitud y el gozo que hay en el corazón de quien ha sido perdonado o sanado por parte del Señor. Y este hombre entró saltando al templo. Qué impresionante. Por primera vez en 40 años, este hombre podía hacer estas 4 cosas gracias a ese Jesús a quien todavía no conocía, pero ya vas a escuchar lo que sucede en la historia. Ahora, eso me hizo pensar en algo. Cuando tú vienes a la iglesia, ¿con qué actitud vienes? Porque tal vez tú puedes decir, pastor, yo no tengo ningún problema físico, nunca he tenido ningún problema con mis pies ni nada. Sí, pero este hombre recibió una sanidad física, más adelante la recibe espiritual, pero por el momento es física. Pero la sanidad que tú y yo hemos recibido es una sanidad espiritual. Porque te quiero decir algo, muchos de nosotros no éramos parapléjicos. Nosotros éramos cuadraplégicos espiritualmente hablando. Nosotros éramos muertos en vida espiritualmente hablando. Y el Señor nos sana, y el Señor nos perdona, y el Señor restaura, y el Señor cambia tus hábitos, cambia tu vocabulario, cambia tu manera de pensar, cambia tu forma de vestir, cambia tu forma de conducirte. Entonces, con todo lo que Dios ha hecho, ¿cuál es la actitud que tienes al venir a su casa? Este hombre te debe dar una gran lección a ti y a mí de cómo debemos venir a la casa de Dios, con gozo, con alegría, con regocijo, porque es nuestra cita con Dios. No es, otra vez ir a la iglesia. No es otra vez. No, es una alegría venir a la casa de Dios y tener tu cita con el Señor. Es un gozo para tu vida, para tu familia. Y mi hija Eliana, de 7 años, todos los domingos va y se me para y me dice, mira papi, ¿cómo voy a la iglesia hoy? Su mami siempre ha mandado a todas las niñas para que su papi les dé el último visto bueno. La emoción de venir a la casa de Dios. La emoción de pequeños a nuestros hijos enseñarles que es una cita con Dios. Claro, cuando tus hijos lleguen a la adolescencia o cuando tus hijos vayan a la universidad y se muevan de estado, porque todos los hijos se quieren ir del estado cuando van a la universidad, más no saben cómo van a pagar todo. Ellos van a decir, voy a ir a la iglesia porque mi papá y mi mamá me acostumbraron a ir a la iglesia desde pequeño. Pero si tú y yo lo hacemos a regañadientes, yo no voy a ir a la iglesia. Eso fue la costumbre de mis padres, pero no la mía. Y tú sabes cómo se desarrolla esto. Número 1, Lucas nos enseña que la promesa del Espíritu Santo fue evidenciada por el escenario del milagro. Número 2, por el ofrecimiento del milagro. Número 3, por el reconocimiento del milagro. Versículos 9 y 10. Y todo el pueblo, aquí viene el meollo del asunto. ¿Por qué Dios escogió la hora novena? ¿Por qué Dios escogió las 3 de la tarde y no a medianoche? ¿Por qué Dios escogió esa hora específica? Porque todo el pueblo vio lo que sucedió con aquel paralítico. Versículo 10. Y reconocieron que era el paralítico que ayer estaba pidiendo y no podía caminar y ahora ya no pide y está caminando. ¿Qué fue lo que sucedió? Lucas dice, tuvieron asombro y tuvieron espanto. Y me encanta que Lucas diga que sucedió en la Puerta la Hermosa. Si tú tienes la oportunidad de visitar Israel, y quiero decirte que Dios mediante vamos a ir como iglesia hispana el próximo año, si el Señor lo permite. Así es que ve haciendo tu cochinito, por favor. Ve llenando tu cochinito porque lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Lucas dice, esto sucedió en la Puerta llamada la Hermosa. Ahora, cuando tú estés en Israel, tú sabes que la ciudad de Jerusalén está amurallada y tiene 12 puertas. Algunas de ellas son nuevas, otras son antiguas, pero tiene 2 entradas para que las personas entraran de cualquier punto de la ciudad, norte, centro, sur y este. Lucas dice, esto sucedió en la Puerta la Hermosa. ¿Y por qué le llamaban la Hermosa? Porque los historiadores dicen que era la puerta más hermosa que tenía Jerusalén. Habían incrustaciones de oro y habían incrustaciones de varios materiales y metales preciosos en aquella puerta. De tal manera, escúchame esto, de tal manera que Dios escogió la mejor puerta a la mejor hora, que era la más transitada, y cuando todos estaban ahí, para que el milagro se efectuara. Dime si no está trabajando Dios tras bastidores ahí. Dime si no está trabajando Dios hasta en los más mínimos detalles,
Porque quiero que sepas algo. Al Señor le encanta hacer las cosas con bombo y platillo. A Él le encanta que todo el mundo se dé cuenta que Él ha hecho las cosas. Le encanta que la gente sepa que todo se ha hecho por Él y para Él. Y cuando el pueblo de Israel estaba pasando el Mar Rojo, Dios le dice a Moisés, van a tomar unas piedras y las van a llevar al otro lado. Y cuando sus hijos pregunten, ¿qué son estos altares y qué son estas piedras que están de este lado del río o del mar? Ustedes les van a decir, estas piedras fueron tomadas del mar y nos recuerdan que Dios un día abrió el mar para que su pueblo pasara en seco. Dios se aseguró de todos los detalles. Dale fuerte aplauso al Señor si se lo vas a dar. Dios se encargó de todos los detalles. Y Lucas dice aquí, Lucas utiliza dos términos. Te recuerdo, Lucas es magnífico en su dialecto, en su forma de hablar. Y Lucas utiliza dos términos muy interesantes cuando Lucas dice asombro y espanto. Porque el primer término es el término tambos, es decir, asombro. Significa quedar admirado, quedar sorprendido por algo que ha sucedido. Y lo segundo es el que a mí personalmente me llamó más la atención. Lucas utiliza la palabra éxtasis con K, éxtasis. De ahí proviene nuestro término en español éxtasis, lo cual significa una condición de miedo, una condición de asombro o una condición de sorpresa, de tal manera que uno queda completamente sin palabras. Lucas dice, lo que sucedió en ese lugar dejó a todo el pueblo sin palabras, con la boca abierta, sorprendidos y hasta con espanto. Es interesante porque eso es lo que Dios hace. Cuando Dios hace un milagro, si somos honestos, no hay explicación ni del doctor, ni del abogado, ni del cirujano, ni de absolutamente nadie. Quedamos sorprendidos porque Dios ha hecho el milagro y es exactamente la misma reacción que las personas tuvieron. Ahora, ¿cómo interpretar todo esto? Ahí es donde entra nuevamente Pedro, guiado por el Espíritu Santo, porque lo que ha sucedido necesita una explicación. No se puede quedar así. Y es la cuarta cosa que Lucas dice que Pedro hizo, la explicación del milagro. Esta es una sección amplia del pasaje del capítulo 3. No la vamos a ver versículo por versículo, solamente los puntos más relevantes, pero te pido y te animo que lo puedas leer en casa para que tengas el hilo secuencial de lo que Lucas viene escribiendo. Son 15 versículos que Lucas utiliza para explicar el mensaje o el segundo gran discurso de Pedro en el libro de los Hechos. Pero si hacemos un resumen de los aspectos más relevantes de ese discurso, son 5 que quiero compartir contigo. Lo primero que Pedro utiliza o lo primero que Pedro enfatiza en su discurso es aclararle al pueblo quién había sido el autor de ese milagro. Y me llama la atención lo que Pedro hizo. Versículo 12, al ver esto, al ver la respuesta de la gente, el asombro de la gente, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué se sorprenden lo que ha sucedido? ¿Por qué nos están viendo a Juan y a mí como si nosotros, por nuestro poder o por nuestra virtud, hubiésemos hecho a este hombre caminar? Me encanta porque este mismo Pedro es el Pedro impulsivo y colérico del Nuevo Testamento que pedía que fuego del cielo descendiera para matar y separar a las personas. Es el mismo Pedro que está peleando por un lugar a la par de Jesús cuando Él reine. Pero ese Pedro no era lleno del Espíritu Santo. El Pedro del Nuevo Testamento en los Evangelios no era un Pedro controlado por el Espíritu Santo. Pero este Pedro que vemos aquí en el capítulo 3 ya es un Pedro gobernado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo y siendo un conducto para que el Espíritu Santo obrara. Ahora yo te pregunto, ¿de cuál de los dos Pedros eres tú? ¿De cuál eres? ¿Eres un Pedro que está lleno del Espíritu Santo y se deja gobernar por el Espíritu Santo? ¿O eres un Pedro que todavía tiene matices, prácticas, mañas, costumbres, vocabularios, amistades que no le corresponden? Porque quiero que sepas algo. El Espíritu Santo no te va a obligar a que hagas esos cambios. Los tienes que hacer tú, con la ayuda del Espíritu Santo, que es diferente.
Pero este Pedro es un Pedro gobernado por el Espíritu Santo, que lo primero que le aclara al pueblo es el autor de ese milagro, como lo va a decir más adelante, el Hijo de Dios. Lo segundo que Pedro hace en su discurso es hablar de la ascendencia del autor del milagro. Es decir, no descendencia hacia abajo, sino la ascendencia, los orígenes del autor del milagro. Versículo 13, y le dice Pedro al pueblo, el Dios de Abraham, imagínate a quién pone de referencia Pedro. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, es el que ha glorificado a quien hizo este milagro. Entonces es imposible que Pedro tenga control en ese momento de la situación. El Espíritu Santo está llevando a Pedro a dar un discurso poderosísimo y utiliza la referencia de los tres más grandes patriarcas que hasta el día de ahora tiene el judaísmo. Y Pedro conecta a los patriarcas con el Hijo de Dios y les dice, este Jesús que hizo el milagro no era un simple carpintero como ustedes creían, sino que Él era el Mesías prometido que tanto fue anunciado por los profetas. Y viene de Abraham, viene de Isaac, viene de Jacob. Imagínate la cara de aquellos judíos, imagínate la cara de los fariseos, la cara de los saduceos, de asombro al ver a Pedro sin una escuela rabínica, sin una raíz o una familia de estudiosos rabínicos, siendo un pescador de Galilea, pero con la llenura y el poder del Espíritu Santo sobre su vida, predicando con la autoridad de Dios. Eso marca la diferencia. Pedro les dice quién fue el autor del milagro. Pedro les dice quién fue la ascendencia de este hombre. Luego Pedro les dice la inocencia del autor del milagro. Me encanta, versículo 13, la segunda parte. Y ustedes lo entregaron. Y no solo lo entregaron, lo negaron delante de Pilato, aun cuando Pilato había resuelto ponerle en libertad. Pobre Pilato, ¿verdad? A través de la historia, él es el culpable de haber juzgado a Jesús. Y no fue así. Pedro dice, él ya tenía en su corazón dejarlo libre. Pero ustedes escogieron, como lo dijo en el discurso anterior, a un ladrón en lugar de él. Pero luego les va a decir más adelante, pero ¿saben qué? Todo eso ustedes lo hicieron por ignorancia. Y el Padre ya los perdonó. Porque en todo eso, aún en la negativa de ustedes por darle libertad al Señor, Dios Padre estaba obrando para que su plan se cumpliera, para traer salvación a la humanidad y al mundo entero. Gloria al Señor. Ahí estaba el Padre. Ahí estaba el Padre. Ahora detengámonos un momento en esa parte. El plan del Padre era ver a su Hijo morir en la cruz. Ese era el plan. ¿Pudo haberlo salvado Pilato? Probablemente sí, si no hubiese sido ese el plan del Padre. Pero a pesar de que Pilato y su esposa le dijo, no tengas nada que ver con este hombre, porque este es justo, yo soñé con él toda la madrugada, no te metas con él. A pesar de todo eso, la voluntad del Padre se iba a cumplir, aunque eso implicara ver a su amado Hijo morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Entonces quiero que entiendas esto. No puede haber amor tan grande, ni más grande, como dice Pablo, que alguien ponga su vida por otra persona. Y Jesús dijo, no hay amor más grande que poner la vida por otro. Y eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Pedro dice, Él es el autor del milagro. La ascendencia del autor, la inocencia del autor. Número 4, las profecías que se hablaron tocante al autor, versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. No uno, todos los profetas, que su Cristo, y esa palabra me encantó, por eso te pido que la subrayes. Su Cristo, adjetivo posesivo, su Cristo, es decir, Cristo, a pesar de haber estado en la cruz, le pertenecía al Padre. Le perteneció al Padre, era suyo. Por eso Juan 3:16 tiene tanto significado, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su, el mismo adjetivo posesivo, su Hijo unigénito. Y aquí dice Lucas o Pedro, su Cristo lo ha dado por nosotros. Es como que el Padre se desprendiera de lo que más amaba para dártelo a ti y para dármelo a mí. Por eso el autor de los Hebreos dice más adelante, no podemos despreciar una salvación tan grande, la cual ha costado tanto. Porque si alguien desprecia esa salvación de Cristo, dice el autor a los Hebreos, capítulo 9, capítulo 10, ya no puede haber sacrificios por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Por qué? Porque si no es por Cristo, ¿cuál otro medio de salvación hay? ¿Mi religiosidad? No te va a salvar. ¿Mi buena conducta? No te va a salvar. Tu capacidad económica no te vas a llevar nada. Y prueba de ello es muchas personas multimillonarias que han fallecido, reyes, ¿qué se llevan? Nada. Lo único que tú te llevas es la garantía de que en vida le diste tu vida a Cristo Jesús y tu nombre está en el libro de la vida, del cual nadie puede borrarte jamás. Esa es tu garantía. Me llama la atención porque lo último que menciona Pedro es el cierre con el cual vamos a ir finalizando. Y te pido algo, vamos a tener un tiempo de ministración y quiero mostrarte algo, así es que no te vayas, ya me quedan unos minutitos restantes. En su discurso, que es el segundo discurso más importante de Pedro en el Nuevo Testamento, Pedro presentó al autor de ese milagro, la ascendencia, la inocencia, las profecías, y observa con lo que cierra Pedro, la salvación del autor del milagro. Es que, ¿para qué son los milagros? Para que la gente se salve. No para venderlos, cobrarlos o generar regalías. Y Pedro dice, versículo 19, la conclusión de todo lo que les he dicho, arrepiéntanse y luego conviértanse para que sean borrados los pecados de ustedes. Y como resultado de lo anterior, venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahí me quiero quedar un momento. Porque muchos de nosotros decimos, hasta que llegue al cielo voy a tener paz. Y se refieren a su matrimonio, ¿no? ¿Por qué se ríen? A ver, porque estaba Pachito el Río, ¿verdad? Muchos de nosotros decimos, en el cielo voy a tener paz, en el cielo voy a... Y muchas personas quieren presentar el evangelio como una carga sufrida y pesada. Pedro dice en este pasaje, si lo lees bien, el que le abre su corazón a Jesús, del Señor va a recibir tiempo de refrigerio. Es lo que dice Pedro. Del Señor va a recibir tiempo de paz. Del Señor va a recibir tiempo de bendición y abundancia. Y yo te pregunto, para que esto tenga sentido, ¿te ha ido mal en el evangelio? Porque si me dices que sí, pues yo te veo bien. Yo te veo muy bien. Es que si tú has conocido al Señor y de verdad le entregaste tu vida, podrás pasar situaciones difíciles, podrás perder un empleo, podrá haber un tropiezo, podrá haber lo que sea, pero tu vida está llena de gozo. Tu vida está llena de gozo, tu vida está llena de Padre. Yo aquí estoy, Señor. Démosle, Padre. Yo me voy a levantar en tu nombre, Señor. Y me tropiezo y participé en el memorial de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa, de mi ser querido. Pero, Padre, yo aquí estoy, Señor. Le vamos a seguir dando hasta que llegue a tu presencia. Esa es la actitud. El viernes estuve con una familia muy querida de nuestra iglesia. Nuestro hermano tiene un cuadro que solo un milagro de Dios puede cambiar el dictamen médico. Mientras estábamos compartiendo la mesa, platicando, tomando un café, se alargó el tiempo. Pero lo que más me impresionó de este hermano es que me dice, pastor, yo estoy listo para irme con el Señor, me dijo. Yo ya estoy listo, pastor, me dijo. Aquí ellos van a quedarse llorando, pero yo estoy listo ya. Quiero irle a cantar al Señor. Y obviamente por ética no te menciono nombres, pero los que lo conocemos sabemos que era un cantante. No perdía oportunidad o no pierde oportunidad para cantar al Señor. Y me dice, yo lo que quiero es cantarle al Señor.
¿Te imaginas eso? Pedro le dice a estas personas, arrepiéntanse, conviertan de sus malos caminos. Y cuando lo hagan, el Señor va a traer a sus vidas tiempos de refrigerio. Y versículo 20, observa lo que dice, y Él envíe a Jesucristo. Me llama la atención que Pedro personaliza la salvación en Jesucristo. Y me llama la atención lo que Jesús dijo en Juan capítulo 3 cuando está platicando con Nicodemo. Y Nicodemo, siendo un gran rabino, no entiende el vocabulario de Jesús. Y le dice a Jesús, pero ¿cuándo es que se salva una persona y cuándo es que se pierde? Y Jesús le responde y le dice, Nicodemo, la persona que me rechaza a mí ya es condenado, porque ha rechazado la luz y ha preferido las tinieblas, porque sus obras son malas, Nicodemo. Entonces, la salvación, cuando tú abres tu corazón, no estás abriendo tu corazón a un paquete filosófico, a una serie de doctrinas, a un manual de conductas o a un estilo diferente de vida. Estás abriendo tu corazón a la persona de Jesús. A Él lo estás abriendo. Y comienzas una relación personal con Jesús. ¿De qué se trata la fe cristiana? ¿De seguir normas como el judaísmo? ¿De seguir prácticas como cualquier otra religión? No. La fe cristiana se trata de tener una relación personal con Jesús. Capítulo 3, versículo 20 de Apocalipsis. El que escuchara mi voz y abriere su corazón. Yo, no la denominación, no la religión, no el pastor. Jesús dijo, yo voy a cenar con esa persona y esa persona va a cenar conmigo. Pedro dice, la salvación que les estoy predicando no es una religión más como el judaísmo, es una relación personal con Jesús. Ahora, me queda un minuto más. Pastor Eric, ¿cómo tengo que entender el milagro entonces? ¿Cómo debo de entender los milagros? Porque ya entendí lo que son los milagros, ya comprendí que Dios puede hacer milagros si es su voluntad, pero ¿qué me llevo de esto práctico? 3 consejos, rápidamente te los comparto. Número 1, quiero que entiendas que los milagros son un medio, no un fin. Grábate eso, por favor. Los milagros del Señor son un medio, no un fin. No busques milagros, busca a Cristo. Busca a Cristo. Y si a Él le complace sanarte de cáncer, si a Él le complace todo lo que tú le pidas, Él te lo va a dar. Y si no le complace, no te lo va a dar. Y no va a haber nada en el mundo que cambie eso. Por lo tanto, te lo digo con profundo respeto. Tú puedes declarar, reclamar, exigir, llorar, tirarte, hacer berrinche, y no vas a mover la voluntad del Padre. Mejor dile como Jesús le dijo, sea hecha tu voluntad en los cielos y aquí también en la tierra. Y cuando estés en lo más difícil de la tribulación, y cuando estés en lo más duro de la tribulación, como lo estuvo Él en el Getsemaní, en donde el sudor eran como lágrimas de sangre que brotaban de su frente, dile lo que Él le dijo al final. ¿Cómo quisiera que esta copa pasara de mí? Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Te pregunto, ¿se la quitó la copa? No. Pero ahora, ese que le pidió que le quitara la copa y se sometió a su voluntad, por cuanto lo hizo, dice Pablo, está sentado a la diestra del Padre con poder y con autoridad. Y no tiene nadie un nombre más grande que Él, porque ante ese nombre se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua de los ateos, de los filósofos, de los que hablaron mal de Él, de los que lo blasfemaron, toda lengua, incluyendo la de Satanás que me está escuchando, va a decir un día, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Lo va a hacer. Aleluya. Y te digo algo con respeto. ¿Vas a confesar que Jesús es el Señor por la buena o por la mala? Yo te aconsejo que por la buena. Te vas a evitar muchos problemas. Y oro que lo entiendas. Más claro no puede ser. Segundo, los milagros son señales, no son disposiciones. ¿Qué queremos decir con disposiciones? Es que no es cuestión de que ahora, Señor, ahora lo digo. No, son señales.
Y los evangelios hablan de señales que sucedían si era la voluntad del Padre y de manera esporádica para cumplir un propósito. De tal manera que no es cuando tú y yo queremos, sino cuando el Señor así lo establece. Los milagros son señales, no disposiciones de ningún pastor, presbiterio, iglesia o lo que tú quieras. Y lo tercero, para que lo entiendas, los milagros son eventuales, no rutinarios. ¿Qué significa eso, Pastor Eri, para entenderlo bien? Significa que si los milagros sucedieran cuando nosotros decimos y como nosotros decimos y bajo las circunstancias que nosotros decimos, entonces tarde o temprano perderían el propósito de lo que son. Yo no sé tú, pero yo prefiero que el Señor nos sorprenda con algo aquí y allá a que lo haga todo el tiempo, porque la tendencia humana es a desvalorizar lo que ocurre con frecuencia. Cuando tú vas a Tijuana y regresas a San Diego es como quitarte un calcetín, lo haces seguido. Pero aquella persona que ha pasado 20 años sin ir a Tijuana y finalmente lo logra hacer, cuando viene esas 5 horas de fila, quiere que sean 10 porque está disfrutando ese cruce fronterizo. Porque cuando no tienes documentos para regresar a tu país y finalmente te los concede Dios por gracia, porque no es por otra cosa. No creas otra cosa, que no se te inflen los humos, es por pura gracia. Y cuando vas en el vuelo y vas aterrizando y te anuncian que ya vas llegando, quieres que ese vuelo dure todo el tiempo. Eso es exactamente como los milagros. Dios reservó los milagros para que cumplan un propósito. Y si tú me dices a mí, yo no creo en los milagros, pastor, porque mi teología me dice, por favor. Mira, ve a servir al Señor un mes al campo misionero y dime después si no crees en los milagros. ¿Te acuerdas a la hermana Graham, a nuestra misionera en Brasil? Junto con su esposo que era médico, estaban predicando en una de las aldeas menos alcanzadas de la Amazonia allá en Brasil. El líder de la tribu se propuso matar a nuestro misionero porque estaba convirtiendo a los de la tribu para Cristo. Armó sus cosas y se fue caminando a matarlo. ¿Qué fue lo que sucedió? Si tú ya tienes algunos años con nosotros y escuchaste el testimonio de la hermana Graham que su esposo ya está con el Señor. En el camino una serpiente mordió al líder de la tribu y era la más venenosa de la tribu. Y el único médico que tenía el antídoto para esa mordedura era el misionero de nuestra iglesia. ¿Sabes qué contó la hermana Graham? Que llevaron al hombre a donde el misionero. Lo atendió, lo recibió, lo inyectó, lo puso en su casa hasta que se recuperó. Y por eso él le dijo, ¿usted sabe lo que venía? Yo venía a matarlo a usted, le dijo. Pero no me imaginé que todo esto iba a suceder. Así es que si eso es lo que ustedes aprenden con el Evangelio, quiero que por favor me lo comparta. Y él se terminó convirtiendo al Evangelio. Y ahora toda la tribu se convirtió al Evangelio por el trabajo de ellos.